El pasado domingo 11 de agosto, los priistas acudimos a votar para elegir a nuestro dirigente nacional. Un hecho sin precedente y que tuvo un significado importante porque a poco menos de un año de haber perdido la presidencia de la República y cargando un desprestigio de corrupción en el que Peña Nieto y su equipo dejaron postrado al priismo frente al electorado nacional, se les presentaron a los priistas dos reales opciones para dirigir al PRI. Por una parte, una dama como lo es Ivonne Ortega Pacheco, que con gran formación política partidista y de experiencia en el servicio público, se presentó como una opción de ruptura de las inercias de las anteriores dirigencias nacionales. Ortega Pacheco, fiel a su costumbre y a su formación política, evitó los acuerdos fáciles y las componendas de la cúpula y decidió tomar la decisión de construir una propuesta realista acorde a los tiempos de crisis que vive actualmente el PRI. Y para ello, apostó en ser una verdadera oposición alejada de componendas y de viejos cacicazgos estatales y romper con los cotos de familias que mantienen el control del partido en las entidades federativas. Esos grupos que se han permitido construir alianzas con la oposición y que se ven beneficiados en infinidad de negocios. A eso apostó Ivonne, y aún con este discurso novedoso y de rompimiento con el pasado, resulta ser un lastre de imagen del prismo nacional, no logró ganar la elección. Por otra parte, se presentó la fórmula de Alejandro Moreno, el famoso Alito, que sin duda cuenta con un carisma propio y cuenta con una carrera política meteórica en la política, que en su primera fase se formó al amparo de Manuel Fabio Beltrones, de quien se dice después no terminaron en buenos términos. Alito representó para los gobernadores priistas un canal y un verdadero conducto de comunicación con el presidente López Obrador, pues en su paso por la CONAGO así lo demostró y logró consolidar una excelente relación con el hoy presidente. Esto le valió que el presidente lo respaldara frente a sus colegas gobernadores en aquel momento y que les dejara en claro que López Obrador sí trabajaría con un liderazgo de este tipo. Alejandro Moreno renunció a la gobernatura de Campeche y de inmediato asumió la candidatura por la dirigencia del partido. Comenzó a recorrer el país y construyó su propuesta, que aunque emotiva, suena cartonada y repetitiva hasta cierto punto con el discurso de los 70s. Ahora entiendo el porqué. A AMLO le agradó ese estilo, pero eso es una apreciación personal. Llegó el día de la elección y los gobernadores priistas comenzaron a operar su maquinaria político-partidista para comenzar a definir la cargada a favor de Alito. Y así, sin cambiar de fondo, repetimos las viejas prácticas del acarreo y de otras prácticas que creíamos olvidadas. El gatopardismo se hizo presente el domingo. Solo cambiaron los rostros, pero no las mañas. Esto resulta lamentable, porque fueron en su mayoría jóvenes y sobre todo nuevos políticos los que sin talento ni talante repitieron las prácticas viejas que no les dejan construir una nueva forma de hacer política. Resultó muy lamentable ver a uno de los jefes del cacicazgo del partido local dejar libre a su gente para jugar con quien quisiera. Y a otro, repartir sus fichas entre las dos fórmulas. Otra vez esa hipocresía que tanto le daña al partido. Otra vez cayendo en lo mismo. Eso ya no se puede permitir. Eso no abona a la democracia interna del partido y mucho menos ayuda a su fortaleza política. Por otra parte, unos actores emergentes que quieren asumir al PRI no por cariño, sino por sus intereses económicos y de negocios que ya se encuentran apalabrados con las administraciones panistas. Eso no es querer al PRI, eso es verlo como una franquicia para sus negocios. Eso no es interpretar el valor de nuestras bases. Ojo, esos asesores son los que han andado el saltimbanquis de un partido a otro, vendiendo espejitos informativos, y ellos son los que se ven beneficiados con estas cosas. Al tiempo, después no digamos que estuvimos engañados. El PRI, sin aprender lo que ya debió haber aprendido antes, no lo entiende o no lo quiere entender. Es oposición, pero lógico, no quiere ser oposición sin tutela y sin dinero presidencial. Eso lo hizo hacer mal las cosas y aún así sigue sin entenderlo. Queda para un análisis posterior. Lejos de apasionamientos y de que todo proceso político interno de un partido político como lo es el PRI conlleva, nos obliga a una reflexión seria y profesional sobre lo que debemos hacer en los tiempos por venir. ¿El PRI está verdaderamente listo para asumir una postura de oposición? ¿El PRI corre el riesgo de convertirse en una rémora de López Obrador? ¿El PRI sigue sin entender que su dependencia natural al presidente cumplió un ciclo y que es necesario reconstruir de abajo hacia arriba un gran movimiento social? ¿Quiénes serán los verdaderos liderazgos naturales que surjan de la sociedad, que estén dispuestos y convencidos a emocionarse y volver a vivir de un partido de la calle hacia el gobierno? Estas y más interrogantes surgen después de lo sucedido el pasado domingo. Es necesario que entiendan quienes hoy se sienten que tienen en sus manos el rescate del partido, que si no es con unidad y desterrando los cacicazgos que tanto le han hecho daño al partido, no se podrá construir una verdadera realidad hacia el PRI en los próximos años. Se vuelve necesario, diría yo, urgente, que el PRI asuma de inmediato las tareas que como partido tiene pendiente. Asumirse desde ya como un partido de oposición y recuperar su dignidad partidista lejana de cualquier tentación de apoyo presidencial o de gobiernos estatales de oposición.
Expulsar de inmediato sus correligionarios que han dañado la imagen del partido y que, lo que es peor, negocian en lo oscuro negocios y votos a favor de los gobiernos opositores al PRI. Dotar de dignidad a la base partidista, haciéndola valer por lo que es y lo que significa en la vida interna y externa del partido. Que entiendan que no son rehenes de ningún grupo político y que todos pueden y deben aspirar a representar a un partido. A volcarse a buscar desde ahora una reestructuración calle por calle y colonia por colonia para asumir en nuevos liderazgos sociales, un nuevo rostro y una nueva actitud partidista. El PRI tiene que entender que su momento histórico, su papel en este momento, y si no lo hace de manera inmediata, corre el riesgo de morir sepultado en la deshonra que lo dejó la corrupción del peñanietismo y todos los cacicazgos que siguen aferrados a querer controlar un partido al que le han hecho tanto daño y que hoy les pide a gritos que se vayan y lo dejen de renacer de sus propias cenizas. Pero esa es mi opinión, la más importante la tiene usted.